capacitarse, que quieran, o sea, hacer el trabajo con dedicación. Entonces, hay ciertas formas, por ejemplo, mira, bueno, no se ve mucho, pero yo les voy a leer. Entonces, por ejemplo, ahí se me fue otra vez la visita. Ahí está. A ver, un maestro del Ministerio de Niños tiene que tener cualidades. Entonces, como decíamos, Carlitos, no es que, ¿sabes qué? Necesito voluntarios aquí, ya, vente. No, o sea, un voluntario de maestro de niños tiene que tener ciertas características. Y entre esas, por ejemplo, debe tener amor, paciencia, deseo de trabajar, constancia, carácter de Cristo, carisma, liderazgo, ejemplo, humanidad y visión. Entonces, ¿por qué todas esas y muchas más otras características? Porque como les dije, nosotros está comprobado que los niños, si es que aceptan a Cristo entre la edad de 4 a 10 años, se mantienen en eso, se mantienen en esa aceptación a Cristo. Más que cuando un niño, por ejemplo, después de los 11, los 12, porque luego ya son, ya vienen a ser influenciados muchísimo por el área que les está rodeando, sea la escuela, sea los compañeritos en el parque, y hay muchos que obviamente no son cristianos, entonces van a comenzar con que, es que tú tienes un amiguito imaginario, es que Dios no existe, y todas esas cosas que a ellos les impactan, y entonces preferible, no, pues entonces me están rechazando, entonces prefiero ya no acepto eso y me uno al grupo más grande. Entonces lo importante es, como maestros de la escuela dominical, cómo planificamos la clase y cómo estamos impactando a los niños. Dice, ok, a ver, esta de aquí. La planificación de clase, entonces, ¿cómo vas a planificar la clase? La clase le vas a ver tú, por ejemplo, desde el contenido, y como escuela dominical es preferible que ustedes hagan una planificación para año. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que vas a ver en el año? ¿Cuáles son los temas? Incluso si no cubres con todos los temas, pero ¿cuáles son los temas que vas a ver en el año? Y entonces, de acuerdo a eso, vas planificando la clase. Entonces, la planificación del año es la planificación global, solamente por ejemplo, se ponen los temas y nada más. Y ya luego viene la planificación de unidad, donde digamos, por ejemplo, tú le estuviste enseñando hoy día la armadura de Dios, ¿no es cierto? Ya. Entonces, por ejemplo, si es que quieres, tú le podías haber, como es, dividido la clase en más. O sea, tú podías poner como unidad la armadura de Dios. Y en una clase ves, por ejemplo, lo que era el casco y lo que es la espada, y haces la aplicación. Y en otra clase ves el resto. Entonces les vas dividiendo más, pero más específico por cada uno. Entonces, puedes hacerlo así, entonces ya depende de cómo, por ejemplo, tú con Carlitos y con Mariana puedan, o sea, planificar cuáles son los temas que van a dar. Hay muchos currículos también que pueden seguir como ejemplo, y ustedes pueden decir, ok, sí, este está bien para que sigamos, y pueden tomar ese como ejemplo. Hay bastantes. ¿Tú nos puedes recomendar algunos para checarlos? Sí. Ya les puedo pasar. Entonces, lo que hay que ver, por ejemplo, en la planificación son los objetivos. Carlitos, por ejemplo, cuando tú estás preparando un sermón, ¿qué es lo que quieres lograr con ese sermón? Cuando estoy... Ya. Quiero que la gente entienda lo que el Señor dice en su palabra. Ese es tu objetivo, sí, ¿verdad? Todos siempre nosotros tenemos un objetivo, y la planificación de la clase para la clase de los niños tiene que tener como objetivo. Y ese objetivo y la planificación de clase tiene que irse a ese objetivo. Y tiene que ser, hay muchas veces que nos ponemos muchos objetivos. Esta clase quiero enseñarles esto y esto. No, escoge un solo objetivo y céntrate en eso. Como dicen, poquito pero conciso, y antes de abarcar mucho contenido.
Entonces los contenidos, y en todo estamos siempre haciendo contenidos. Los métodos es como, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Y entonces de ahí ya viene un poquito de capacitación. Si es que, por ejemplo, para mí, que mi formación es maestra, pues obviamente tengo esa capacitación, ¿no? Todo lo que es metodología, psicología y todo eso para poder manejar la clase. Pero si hay una persona que está haciendo el voluntariado y hay veces que por eso se queman, porque no tienen esa capacitación. No saben cómo preparar una clase, no saben qué métodos podrían utilizar, no saben cómo manejar a los niños, entonces de pronto los niños comienzan a alborotarse y tú ya no quieres, o sea, seguir haciendo voluntariado en la escuela dominical. Pero es por la falta de capacitación y no le puedes culpar, o sea, si no estás preparado para eso, es como antes, por ejemplo, si nosotros no sabíamos cómo hacer un sermón y te ponen al frente a que des un sermón, o sea, no va a tener la misma efectividad de que cuando ya sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Porque ya sabes qué pauta seguir. Ok, y tenemos la evaluación. Por ejemplo, a mí me encantó mucho lo que hiciste hoy día al final, esa es evaluación. Cómo estaban los niños presentando, esa es una forma de evaluación. O sea, no tiene que ser que, ay, el lápiz y el papel, no. Preguntas, respuestas, ese tipo de que tú estás dándote cuenta si los niños aprendieron, captaron lo que les quisiste decir o no. Esa es la evaluación prácticamente. Y siempre se tiene que hacer, ¿no? Igual con un sermón. Igual haces lo mismo con un sermón. Cuando haces la preguntita, sí, pues lo captaron. Esa es la evaluación. Entonces tenemos el tipo de aplicación que ya les dije. El qué incluir en la aplicación. Entonces, por ejemplo, tú tienes que incluir con qué. A ver, desde acá. ¿Qué? ¿Cuándo? A ver. El qué enseñar, cuándo enseñar, con qué enseñar, por qué enseñar, cómo enseñar, dónde enseñar y a quiénes voy a enseñar. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, abres y dices, ok, voy a enseñar este tema, ya tienes el qué enseñar. Pero ahora, ¿cómo lo voy a enseñar? ¿Dónde lo voy a enseñar? ¿A quiénes les voy a enseñar? Porque no es lo mismo preparar una clase para niños ya de 11 años que para unos pequeñitos del preescolar. Es muy diferente. Entonces, si tienes en cuenta eso, en este caso, por ejemplo, que tú como yo tenemos una clase mezclada, entonces, ¿qué es lo que hay que, por ejemplo, planificar para los dos grupos? Porque si es que mientras le estoy explicando al más grandecito, el más pequeño ya se me está aburriendo. Y si le estoy muy centrado en el más pequeñito, el más grande ya se me comenzó a mover y todo eso. Entonces, tienes que buscar esa técnica para mantenerlos juntos a todos durante la clase. Entonces, ¿a quiénes? Y sobre todo también importante que sepamos cuáles son el tiempo de atención de los niños. Por ejemplo, si un niño de 11 años es la edad más 2, el tiempo de atención que un niño tiene. Entonces, un niño de 4 años, 6 minutos. Es lo que te atiende.